Dije que Jesús es el amo de la muerte. Venció la muerte. Resucitó el hijo de la viuda de Naín. Resucitó la hija de Jairo. Y resucitó a Lázaro. En diferentes ocasiones resucitó los muertos. Pero su resurrección es diferente, porque Él vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que frente a este suceso de la resurrección de Cristo, miremos el contexto posterior de que hablábamos en Juan vamos a Mateo primero. Y quiero que miremos algo que veníamos hablando de los sentimientos, sensaciones, emociones, tono de lo que había en el texto de San Mateo a la hora de la crucifixión. Las 7 palabras que hablábamos el día viernes, y ahí en el capítulo 27, cerrando el Señor ese momento de su muerte, dice el verso 45 del capítulo 27: y de la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en su caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Esa entrega del Señor de su Espíritu fue algo delicioso, hermoso, donde el Señor se movió ahí con poder. Y es lo que ojalá todos nosotros podamos, a la hora de partir a la eternidad, poder decir: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y aquí dice el versículo 54, ya comenzamos ahora el contexto posterior de la cruz. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra, ¿qué hizo? Tembló. La tierra tembló. De arriba abajo se rompió el velo, dando el significado de ahora, que ahora en adelante usted puede entrar a la presencia del Señor. Ahora usted no necesita un sacerdote, no necesita un cura, no necesita un pastor. Ahora usted tiene un pastor de pastores, un mediador, un sacerdote de sacerdotes, que es Cristo, y usted puede entrar a la presencia de Dios en cualquier lugar en oración. Y dice el verso 52: y se abrieron los sepulcros. Yo quiero que entre ahora otra vez en las sensaciones, ¿no? Tembló. Entonces, ¿qué hay ahí cuando hay un temblor? ¿Qué hay en medio de un temblor? Bueno, entren en el ambiente, por favor, entremos. Y tembló, se rompió el velo. Los sacerdotes dijeron: ve, se rompió ahora, qué pecado puedo. Y ahora aquí no, significaba de que ahora no hay ningún mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Cristo Jesús. Dice el 52: y se abrieron los sepulcros. 51 parte B. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué les pasó? Hubo resurrección en el momento en que el Señor entró a la muerte, entró al lugar de los sepulcros, al lugar del Hades, entró. Y la muerte, ¿qué se comió? ¿Qué se tragó la muerte? No los escucho. Se tragó la vida, que es Cristo. Y la vida penetró en la muerte y levantó a los muertos. Eso es algo loco, hermanos, que hay aquí. Y saliendo de los sepulcros estos muertos, después de la resurrección de Él, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó más adelante? Vinieron a la santa ciudad
y aparecieron a muchos. Esto quiere decir que Mateo indagó, investigó, observó, escuchó, habló con un muerto vivo de esos y lo entrevistó, y por eso quedó aquí. Verso 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, ayúdenme a leer el 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, ¿qué hicieron? Temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el hijo de ¿quién? ¿Quién entrevistó al centurión? ¿Cómo supo Mateo que el centurión dijo esto? Si fue escrito en el año 46, 47 el Evangelio de Mateo, y Jesús está muriendo en el año 33, han pasado 14, 15 años, todo esto se tuvo que haber, ¿qué más? Regado, y Mateo tuvo que haber tomado todos estos relatos, todas estas, digamos, historias, y las tuvo que haber metido en su libro. Él tuvo que haber hablado con las mujeres que iban camino al sepulcro, hubo que haber hablado con el centurión, tuvo que haber indagado a todos los que estaban en el escenario de la muerte y la resurrección de Jesús. Mire lo que más todavía mete Mateo en el versículo 55, mírelo. Y estaban allí muchas mujeres, dice, muchas mujeres. ¿Sí ve las mujeres metidas ahí? Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido ¿a quién? A Jesús desde Galilea. ¿Qué hacían ellas? Sirviéndole. Verso 56. ¿Qué había entonces, hermana Marta, en el contexto de la muerte y la resurrección de Jesús? Muchas. ¿Pero qué ambiente había? No los oigo. ¿De qué? Había ambiente de luto, de dolor, de tristeza. ¿Quién había muerto? Su Señor, su Rey, su Maestro. Ellas caminaban y estaban allí, y el ambiente era ese. A ver, muchas mujeres caminaban de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. 56. Entre las cuales hay algo interesante ahí. Estaban, ¿quiénes? María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de ¿quién? De Zebedeo. Vamos a Juan 20. Entonces queda claro que el Señor Jesús es el amo de la muerte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Venció la muerte. La muerte tuvo un problema. El infierno tuvo un problema, le llegó la vida, le llegó el Señor. Cristo venció la muerte, y por eso venció la muerte. Y la muerte ahora, póngame en cuidado, el ángel de la muerte pasa de largo, porque fue vencido. Cuando tú tienes a Cristo, la muerte no tiene ningún poder con los que tienen a Cristo en el corazón. Los que tienen la Pascua, ¿cuántos vinieron jueves y viernes? Los que la Pascua los toca, el ángel de la muerte pasa de largo. Pero donde no esté Cristo en el dintel del corazón, el corazón que no esté pintado con la sangre de Cristo, el ángel de la muerte dice: aquí me llevo a uno. Y por eso es que el Señor Jesús en la cruz del Calvario, en su muerte, venció la muerte, la vida, se tragó la muerte, la vida. Escúchame bien, dice Primera de Corintios 15, 58, 59, dice: la muerte fue, ¿cómo es? Sorbida. ¿Cómo es que dice? Sorbida fue la muerte en victoria. ¿Cómo hace usted cuando suerbe? A ver, alguien que haga. Ahora sí comprendamos. La sorbida fue la muerte en victoria. Se metió en problemas la muerte, le llegó la vida
a todos los que estaban allí en ese lugar. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús bajó y libertó a los que estaban allí en ese lugar y los sacó. De ahí en adelante, mire, me voy a meter en problemas con muchos teólogos, pero antes de Cristo todos íbamos a un lugar y había una separación, que dice la palabra, había un abismo entre los que eran salvos y los que no eran salvos, y todos íbamos al Hades, que tiene que ver la muerte. Pero cuando Cristo muere, Él desciende a ese lugar y saca lo suyo y lo lleva al paraíso. Y hoy todos nosotros, los que morimos en Cristo, estamos en un lugar de descanso. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Pero los que mueren sin Cristo están en problemas, porque lo único que vence la muerte eterna es la sangre del Cordero de Dios. Por eso es tan importante que usted evangelice. Resurrección. Vamos a mirar 3 aspectos importantes frente al contexto posterior que es la resurrección. Número 1, vamos a mirar las evidencias, o digamos la importancia. Luego miremos las evidencias y luego vamos a mirar los efectos de la resurrección. A ver, si usted está anotando o está escribiendo, primero vamos a mirar, ¿qué vamos a ver? La importancia de la resurrección. Luego vamos a mirar las evidencias de que Cristo resucitó. Y luego vamos a terminar hablando de los efectos que produce la resurrección en nosotros. Miremos entonces el texto en Juan 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Pregunto, siempre que leamos les voy a tratar de explicar. Juan está escribiendo. Este evangelio fue el último que fue escrito. Parece que fue entre el año 60, 70 que fue escrito. De los 3 evangelios, este fue el último que fue escrito. Parece que de los 4 evangelios, de los sinópticos y el evangelio de San Juan, que tiene 92 partes diferentes, el 92% diferente a los sinópticos. Entonces, ¿qué hay que aprender aquí? Que Juan está relatando algo que sucedió en el año 32, 33. Pero esto, él está, en pocas palabras, escribiéndolo mucho más adelante. O sea que ha investigado, ya ha tenido el evangelio de Marcos, ya ha tenido en las manos el evangelio de Mateo y ya ha tenido en las manos el evangelio de Lucas. Entonces él dice, no, yo voy a presentar, Lucas presenta a Jesús como el Hijo de Dios, Mateo lo presenta como el Rey de Reyes y Señor de Señores, Marcos lo presenta como el siervo sufriente, pues yo lo voy a presentar como el Mesías Salvador. Entonces el interés de Juan es presentar a Jesús como el Mesías, como Dios, como el Dios Todopoderoso. Entonces, frente a eso, ¿qué comienza para cumplir su intención Juan? Dice, presenta a Jesús así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Cómo supo Juan esto? Pudo haber leído los otros evangelios, como pudo haber hablado aquí. ¿Con quién? Con María. Entonces, verso 2, corrió y fue ¿a dónde? A Simón Pedro y al otro discípulo, que al que amaba a Jesús. Siempre que vean aquel al que amaba a Jesús, es el que lo está escribiendo, que es Juan. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron ¿a dónde? Al sepulcro. ¿Y qué hacían? Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro. ¿Quién corrió más? Juan. Y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio ¿qué? ¿Qué vio? Vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Parece que los encontró dobladitos. Estoy queriendo decir que Jesús, cuando se levantó de la cama, tendió la cama.
¿Cómo se parece a muchos de nosotros, no? Tendió la cama. Y muchos dirán, pastor, ¿y eso qué? Esa es una evidencia de que Jesús resucitó, y es una evidencia material. Porque si se roban el cuerpo, se lo llevan con todo. Y era dobladito los lienzos allí, porque el Señor se había ¿qué? Se había parado. Dice la palabra ahí en el versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. O sea que Juan se agallinó, Juan se asustó, se quedó ahí en la puerta, dijo, no, yo le gané, pero yo no entro. Ustedes saben quién era Pedro, ¿no? Pedro no se quedó en la puerta. Pedro se lo llevó, fue por delante y allá llegó. ¿Y qué miró? Dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Evidencia, ¿no? Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, ¿y qué hizo? O sea que una de las cosas que hizo creer a Juan de la resurrección fueron los lienzos que estaban ahí, el sudario que estaba ahí. Muy bien, porque aún no había entendido hasta ahí Juan, 3 años caminando con Jesús, pero aún no había entendido la escritura, que era necesario que amados, que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Verso 11. Pero María, ¿cómo estaba? Efectos. Mire cómo estoy manejando evidencias, efectos. Efectos. ¿Cómo estaba María? ¿Afectada por qué? No los oigo. ¿Por qué estaba tan conmocionada, triste por la muerte del Señor? Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. ¿Y qué vio María? Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas, el uno a la cabecera y el otro a sus pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, ¿qué le dijeron los ángeles? Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, dice, ¿qué le dijo María? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y ¿a quién vio? A Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Por qué no sabía que era Jesús? Quizás lo vio, pero ella sabía que estaba muerto. ¿Cuándo se dio cuenta que era Jesús? Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, ¿qué le dijo? Cuando escucha la voz del pastor de ella, lo conoció por su voz. Por su voz. ¿Qué quiere decir cuando le dijo Raboni? Maestro. 17. Jesús le dijo, ¿qué le dice Jesús? No me toques. Los que han estudiado este texto bastante y han hecho los estudios, no es que el Señor, que ella lo tocó así, sino que ella lo agarró. Y parece que lo agarró tan fuerte que no lo dejaba caminar. Entonces, ¿qué le dice el Señor? No me agarres así, María. No me agarres así, porque aún no he subido a mi Padre. Hay varias teologías que dicen que aquí todavía el Señor no había ido a llevar lo que tenía que llevarle al Padre. Pero otros dicen que fue que lo agarró fuertemente.
Y entonces le dice, todavía hay que hacer muchas cosas, María, suélteme, vamos, que usted tiene que ir a avisarle a sus compañeros y yo tengo que ir a hacer otras cosas también. No me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Verso 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Pregunto, ¿qué efectos emocionales, qué efectos, qué sensaciones hubo en el texto en María? ¿Del dolor? ¿De la tristeza? ¿Del llanto? ¿Pasó a qué? A la alegría profunda. Esto es lo que pasa cuando usted recibe a Cristo. Puede haber cualquier dolor, tristeza en su alma, pero si conoce, ve y recibe a Cristo, algo va a pasar en su vida, emocional, en su vida sentimental, van a pasar cosas maravillosas. De la tristeza pasará el gozo. Verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ayúdenme a leer, el primero de la semana, domingo, estaban las puertas ¿cómo? ¿Cómo estaban? Cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué estaban reunidos allí? No los oigo. ¿Por qué? A ver, entonces, ¿qué hay en lo emocional? Temor, miedo, dolor, tristeza, desánimo. Pero la resurrección, ¿qué causó en María? Gozo, alegría, euforia, felicidad, ¿sí? ¿Y cómo están los discípulos sin la resurrección? ¿Cómo están los discípulos sin la resurrección? Desanimados, tristes, escondidos, con miedo, con temor. ¿Dónde está la fe de Pedro? ¿Dónde está la fe de Juan? ¿Dónde está la fe de Jacobo? ¿En qué nivel está la fe de ellos? Cero. ¿Cómo está el ánimo de ellos? Cero. ¿Qué produjo la resurrección en ellos? Miremos. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Eso lo está diciendo Juan, que ese día, ¿cómo estaban las puertas? Cerradas y que tenían miedo. Vino Jesús puesto en medio. Les dijo, ¿cómo les dijo? Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, ¿qué hizo? Les mostró las manos y el costado. Y los discípulos, ¿qué pasó con ellos? Se entristecieron terriblemente. No, ¿qué? Se regocijaron. ¿Qué regocijo? Mire, hay algo que no comprendemos y cuando traduce uno el versículo original es danza, saltos, gritos. Entonces, se regocijaron es danzar. Comenzaron. Nuestro Señor resucitó. Eso es lo que dice la palabra. Se regocijaron viendo a quién, al Señor. ¿Por qué les mostraría las manos? ¿Por qué les mostraría su costado? Yo creo que el Señor se hizo así. No, me rasca por aquí, que era para que miraran. Y de pronto hace así, así como cuando las mujeres están estrenando anillo, ¿no? ¿Y cómo estás? Y parece que el Señor hacía así, rascándose. ¿Y qué hacía Pedro? ¿Y qué hacía Juan? Uy, hermanos, tenía ahí. Y ellos lo escriben, Juan lo escribe. Entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre. Ayúdenme a leer. Así también yo, ¿qué? O sea, no hay comisión si no hay convicción de qué. No hay comisión si no hay convicción de la resurrección. Si usted no tiene la resurrección clara, es imposible que Dios lo mande a la comisión. Así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló y le dijo: ¿qué?
recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les serán ¿qué? Retenidos. Le dio autoridad y le dio comisión. La resurrección trajo efectos poderosos en los discípulos. A ver, dejémoslo de los efectos claros. Uno, la tristeza de ellos se quitó y pasó a un gozo espectacular. Y lo segundo es que su fe fue transformada. La fe de ellos pasó de 0 a 1000. Tanto que querían ir a predicar ya, y el Señor le dice: no se me van de aquí hasta que sean llenos. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Por eso es importante que siempre que alguien diga tengo fe, la fe tiene que ver con convicciones claras, tiene que ver con emociones al 100 y tiene que ver con reacciones que sean coherentes a las emociones y a las convicciones. Es raro a veces ver cuando un creyente no alaba, no danza, no canta. En pocas palabras, algo está pasando en sus convicciones, porque sus convicciones tienen que afectar las emociones, y las emociones tienen que afectar las reacciones. Estoy diciendo, el constructo de doctrinas que están en la palabra, las escrituras, tienen que ver con un marco teológico. El marco teológico me tiene que afectar mi marco conductual, mi marco conceptual. Como hoy tiene que estar afectado por la palabra. Cuando el marco conceptual me impacta por el marco, lo que tiene que ver con el marco teológico, mi marco conductual, mi voluntad tiene que cambiar. Cuando una persona en la voluntad no adora a Dios, no alaba a Dios, no evangeliza, no predica, algo está pasando en sus convicciones. ¿Qué estoy diciendo? Los discípulos no pudieron ser iguales. María no pudo ser la misma, fue afectada. ¿Qué hizo María? Corrió a avisarle a los discípulos. Los discípulos saltaban de alegría, de gozo, resucitó. Ahora, mis amados, si Cristo resucitó, usted también resucitará. ¿Cuántos se gozan en eso? No alcanzan. Yo no puedo mirar a los discípulos diciendo: el Señor resucitó, amén. No. Ahí hay algo que tiene que afectar nuestra fe tiene que afectar, tiene que ser afectada. Y pido a Dios que la resurrección del Señor te afecte en este día. De ahí nadie los paró. De aquí nadie los frenó en el plan de la evangelización. Por eso la resurrección los puso a 1000. Miremos la importancia entonces de la resurrección, un poco aquí. Ahora leemos un poquito más sobre lo que sigue aquí de Tomás. Quiero que vean esto de lo que tiene que ver la resurrección. La realidad es elementos que son probados de manera contundente por la resurrección. La resurrección afecta las escrituras. Mire, la resurrección prueba la veracidad de las escrituras. Si Jesús no resucita, todo lo que se habló en el Antiguo Testamento, todo lo que habló él de la resurrección sería una mentira. Así que la resurrección comprueba todas las escrituras. La inerrancia de las escrituras, la veracidad de las escrituras es comprobada por la resurrección. En segundo lugar, la resurrección prueba que Jesús es Dios. Al vencer la muerte, al entrar al Hades y destruir al diablo y destruir la muerte y salir en victoria. La resurrección prueba la deidad del Señor Jesucristo. La resurrección prueba la conclusión de la salvación del hombre. Cuando el Señor muere y resucita, si solo muere, queda como algo bonito que ha hecho un gran héroe, como Simón Bolívar y como todos los hombres que han existido, que murieron pero no resucitaron. Pero Jesús resucitó, y eso muestra no solamente que es Dios, no muestra solamente que Él es Dios, sino también que hay una esperanza para todos nosotros, que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos.
¿Cuántos dicen amén a eso? Hay salvación para ti y hay salvación para mí. Prueba también lo establecido que el Señor hizo. El Señor dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si Cristo no hubiera resucitado, la iglesia estaría fundamentada sobre un muerto. Por eso nuestro fundamento es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? En quinto lugar, prueba la escúcheme esto, lo escribí aquí. La inevitabilidad, o en pocas palabras, muestra que el juicio vendrá. Es inevitable que no venga el juicio sobre la tierra. Es duro decirlo, pareciera que quita como el gozo. Pero ¿qué quiero decirle? Si Cristo murió y no resucitó, ¿quién juzgará al mundo? Por eso, Cristo murió, resucitó y espera a todos aquellos para coronarlos si creyeron, pero para condenarlos si no creyeron. Porque Él resucitó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cosa seria, tener que enfrentarnos un día y decirle, no creí en ti, no creí que hubiese resucitado. Y dice, sí, yo estoy aquí para que arreglemos cuentas. Estoy aquí para que arreglemos cuentas. Sexto, prueba la garantía de nuestro cielo eterno y nuestra esperanza. Qué lindo es eso. Sabemos que en Juan 14:6 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué? Vosotros también estéis. Entonces, yo quiero que vean esto. Necesitamos tener una convicción clara de que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo resucitó. ¿Cuántos dicen amén a eso? En la importancia, la resurrección es tan central, es tan importante, es tan vital, que es, si usted y yo no creemos en la resurrección, es como arrancarle el corazón a toda la fe nuestra. Si usted no cree en la resurrección, está arrancando el corazón de toda la fe. Está quitando el pilar más importante de lo que tiene que ver con las doctrinas y con todo el cristianismo. Le está arrancando el corazón al cristianismo. Entonces es importante. La resurrección prueba todo el plan completo de la salvación y de la redención. La resurrección es la clave de todo el cristianismo. Si no hay resurrección, no hay cristianismo. La resurrección es la médula, el alma del cristianismo y de la fe cristiana. Todo el plan completo de redención depende de la resurrección. Si quitamos la resurrección, se desploma toda nuestra fe y esperanza eterna. Si sacamos la resurrección de nuestra fe, estamos arrancando el corazón al cristianismo. La resurrección es la diferencia que tenemos con las demás religiones. Entonces, Primera de Corintios 15, 13 al 19. Sobre la importancia. Hemos hablado de efectos, hemos hablado de afirmaciones y convicciones. Miremos ahora aquí, por favor, lo que tiene que ver con Primera de Corintios 15, 13 al 19. Primera de Corintios 15, 13. Lean conmigo, por favor, iglesia, y todos los que están en casa. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué comienza a pasar? 1. Vana es entonces nuestra predicación. Entonces, ¿qué se acabaría si Cristo no resucitó? La predicación. Se acaban, la iglesia completamente se acaba. Vana es también nuestra fe, se acaba la fe.
si no hay resurrección. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. ¿Qué está haciendo Pablo? Una apologética, una apología de la resurrección y no tanto de Cristo, porque la gente creía que Cristo había resucitado por tanta evidencia. Lo que ellos no creían era que los creyentes resucitaran. Entonces es muy hermoso. Si Cristo resucitó, usted también resucitará. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. 16. Porque si los muertos no resucitan, ¿qué pasa? Tampoco Cristo resucitó. Entonces no es el problema aquí de Pablo decir que Cristo resucitó o no resucitó. Las evidencias están dadas. El problema en Corinto era que no creían que la resurrección de Cristo afecta nuestra eternidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe, ¿qué es? Otra vez, es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea que aparte de que no sirve para nada, se acaba la predicación, se acaba la fe, los que han muerto en Cristo están en pecado. O sea, la resurrección es clave. Usted no puede vivir como creyente pensando que la vida solo es a corto plazo. No hay nada más peligroso que vivir a corto plazo. Vivir a 90 años es lo más peligroso que puede haber para un cristiano. Tenemos que aprender a vivir a largo plazo, con los ojos puestos en la eternidad y con los pies bien puestos en la tierra. No pase por alto eso. 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron si no hay resurrección. Es catastrófico. Ahora, quiero que vean esto con relación a lo que les dije, que en el futuro usted y yo tendremos que entregar cuentas. Romanos 14, 9 al 10. Rápido, vamos allá. Romanos 14, 9 y 10 dice: porque Cristo, léanlo por favor, léanlo, 1, 2 y 3. Porque Cristo para esto, ¿qué? Murió. No los oigo. ¿Y qué? Si ve que están los dos pegados, ya no es Cristo murió, no podemos quedar ahí. Cristo murió y resucitó. ¿Y qué más? Y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, está hablando aquí, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y sobre esto da esta aclaración: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que Cristo vive para el futuro hacer juicio a los vivos, a los muertos y a todos aquellos que en la eternidad recibieron o no recibieron a Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? Miremos. Primero, ¿qué hubiese pasado si Cristo no hubiera resucitado? Ya hemos mirado estos pormenores. Se acaba nuestra fe, en vano es la predicación, los que están muertos todavía están en pecado, los que ya se fueron, sería catastrófico. Aparte de eso, la tragedia de la incredulidad, la muerte de Jesús en la cruz permanecería sin resolver. Grave. 2, el mal hubiera triunfado sobre el bien. Si Cristo no resucitó, el mal hubiera ganado. 3, la muerte de Jesús hubiera sido heroica, pero no un gesto, sino un gesto. Habría sido un gesto poderoso, pero en vano. 4, la fe en un Dios bueno no sería mundial. El concepto de un universo moral sería imposible. Y la única filosofía del hombre sería el pesimismo total, si Cristo no resucita. Ahora, ¿qué tan importante es la resurrección para todos los que estamos aquí? ¿Cuál es su poder? Primero, la tragedia, Cristo resucitó. La tragedia de la muerte de Jesús en la cruz ha venido a ser para los creyentes causa gloriosa de regocijo. Segundo, el bien ha triunfado sobre el mal.
Tercero, la muerte de Jesús ofrece la esperanza de la vida eterna a aquellos que ponen su confianza en su sacrificio vicario. 3, 4. La fe en un Dios bueno es completamente mundial. Sexto, el concepto de un universo moral es totalmente lógico. Y sexto, la filosofía del creyente está basada en una afirmación optimista de vida después de la muerte, vida eterna en la presencia de Dios. Es central y importante que todos nosotros podamos decir: la resurrección de Cristo es muy, muy central, vital, importante para todos nosotros. Sus evidencias son claras, evidencias totalmente materiales y oculares. En cuanto a lo ocular, que es tan importante, escuchen esto: demostración del Señor vivo. Lo vamos a ver en 10 textos, 10 referencias. Las evidencias más convincentes de que Jesús se levantó de los muertos son los relatos de sus apariciones después de la resurrección. El Nuevo Testamento registra 10 diferentes apariciones, 5 de las cuales ocurrieron el primer día. Su orden parece ser como el que sigue. Primero, se le apareció a María Magdalena. Segundo, a las mujeres que regresaron del sepulcro. Tercero, se le apareció a Pedro. Cuarto, se le apareció a los discípulos camino a Emaús. Quinto, se le apareció a los discípulos reunidos estando con Tomás ausente. Sexto, una semana más tarde a los discípulos reunidos, incluyendo a Tomás, se le apareció cuando le dijo: ven a ver para acá, Tomás, mete tu mano en mi mano aquí y mete tu dedo aquí mete tu dedo en mis manos y mete tu mano en mi costado y sé creyente y no sea incrédulo, le dice el Señor a Tomás. Séptimo, a 7 discípulos en el mar de Tiberia en Galilea. Octavo, a los 11 discípulos y probablemente a más de 500 personas al mismo tiempo en el monte de Galilea. Se le apareció a Santiago y se le apareció al discípulo, dice aquí, a los discípulos poco antes de su ascensión desde el monte de los Olivos. Y por último se le apareció al apóstol Pablo. Mire, escribí un versículo aquí que quiero que lean conmigo, por favor. Si lo tiene ahí, dijo alguien, si lo tiene, tráigalo. Quiero que vean esta referencia y es un texto que nos va a ayudar. Si lo alcanzo a mirar aquí. Sí. Por favor, Manuel, póngame Deuteronomio 19:15. Evidencias. ¿Hay algún abogado aquí? ¿Abogado? ¿Aquí o en casa? ¿Qué tan importante son los testigos frente a un caso? Son vitales. Cuando hay testigos, el que está siendo acusado lleva. Ahora, vean lo que dice el texto. No se tomará en cuenta a un solo testigo. Jenny, ayúdeme. No se tomará en cuenta ¿a qué? A un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, y yo creo que ni en cualquier caso, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo, ayúdenme a leer, por el testimonio de ¿cuántos? De 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Pregunto a todos: ¿cuántos testigos tuvo el Señor de su resurrección? Entonces Jesucristo resucitó. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dije que ¿cuántos dan gloria a Dios? Entonces hay evidencias, hay mucha importancia en su resurrección y hay grandes efectos en todos los que caminaron con el Señor. Dejo estos efectos, mire, los efectos. Afectó a las mujeres en su estado anímico. Afectó a los discípulos en su estado anímico. De la tristeza pasaron ¿a dónde? Al gozo. Su fe fue afectada de estar de incredulidad, de Pedro irse a pescar, pero en esos 40 días que el Señor resucitó y lo vieron resucitado, hermano, la fe de ellos quedó ¿a dónde? Arriba. Amén. Dan gloria a Dios por eso. Y fueron afectados en su área de evangelismo.
si la resurrección no te afecta, si la resurrección no la crees, no te toca, no vas a evangelizar. Necesitamos que los creyentes de hoy creamos que Cristo resucitó. Eso nos hará evangelizar, porque es terrible, hermano, que usted un día resucite de entre los muertos y vaya con el Señor y su familia no. Algo tiene que ocurrir hoy, que el Espíritu Santo nos toque. El Señor llevaba esa intención de mostrarse a ellos. Pregunto, les hago una pregunta. Tomás, en su incredulidad tan alta que tenía, ¿siguió siendo incrédulo? Quiero que vaya allá. Cierre, no puedo dejarlo sin eso. No puedo dejarlo sin eso. 24 del capítulo 20. Quiero cerrar aquí leyendo esto, y que todo espíritu de incredulidad se vaya de todos nosotros en el nombre de Jesús. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. ¿Qué dijo Tomás? Él le dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿no qué? Pregunto, ¿quién escribe esto? Juan. ¿Y lo escribe cuándo? Mucho adelante. Pero Juan, yo me imagino predicando muchas veces, y el día que el Señor se nos apareció, la iglesia llena, adivinen quién no estaba. Tomás. A ese le pasó un cacharro bien grande. Porque el día que el Señor se nos apareció, pues él no estaba ahí. Soltó la lengua y dijo un poconón de cosas. ¿Sabe qué dijo? Pues si no lo veo, no creo. Y como nosotros nos quedamos viéndolo así, él dijo: yo primero tengo que meter mi dedo donde le clavaron las manos, y tengo que meter mi mano en el costado, porque yo lo vi muerto. Y Juan predicando decía: qué embarrada la de Tomás. Y si saben que ese día que él dijo esas palabras, él estaba ahí, porque a los 8 días se apareció otra vez el Señor. Y adivine a quién se le fue. ¿Se le fue de frente a quién? ¿Sabe que un día se le irá de frente el Señor a los incrédulos? Verso 26, diga conmigo ese: nunca seré yo. 26. 8 días después, Juan, con las ganas yo me imagino las ganas de escribir eso, Juancho. Dice: estaban otra vez sus discípulos dentro. Estábamos ahí, en lugar de decirlo así. Y con ellos, ¿quién sí estaba ese día? Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas, ¿cómo? Cuerpo glorificado. Ese cuerpo usted también lo va a tener, dígame a eso. No seremos cuerpos etéreos o cuerpos fantasmales. Seremos cuerpos glorificados, con el alma dentro, y viviremos por los siglos de los siglos. ¿Cuántos creen eso? Digan amén los hermanos Tomás. Amén. 8 días después, estando otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos. ¿Y qué dijo? Pasa a vosotros. Versículo 27. Era asombroso cuando el Señor llegaba, era maravilloso. Yo creo que quedaba Pedro así. Y esto fue lo que los puso a volar a predicar, hermano. Verlo resucitado. Luego dijo a Tomás, se le fue a Tomás. Yo creo que Tomás hizo así, o hizo así, o hizo así, hizo algo. También miro en esta misma posición, a veces veo a Pedro después de que lo negó y lo vio resucitado. Yo creo que Pedro hacía para todos los lados para no ver al Señor, pero le tocó enfrentarlo, como usted y yo también lo vamos a enfrentar si lo negamos o no le creemos.
¿Qué le dijo el Señor? Pon aquí tu dedo. ¿Qué quiere decir eso? Que el día que dijo esas palabras, Él las oyó. Dios oye todo tu corazón en secreto y todas tus dudas las conoce. Pero ¿sabe qué es lo más lindo? Que el Señor cogió la duda de Tomás y la convirtió en fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos todavía tienen dudas de que el Señor resucitó, vive y eternamente y nos espera allá en el reino de los cielos y nos va a dar un cuerpo glorificado y nuestra alma pasará a ese cuerpo y luego viviremos por los siglos de los siglos en la ciudad celestial por la eternidad con el Señor? Voy a volver a tratar de volverlo a decir, a ver si es que su marco teológico no tiene las escrituras. Porque mi marco teológico tiene que afectar mi marco conductual, mi marco emocional, mis reacciones. Tomás fue afectado. Fue afectado. Les voy a decir por qué fue afectado. Mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas ¿qué? No seas incrédulo, sino creyente. Mira al que está a su lado y dígale: no seas incrédulo, sé creyente. Dígale sin miedo. A ver, dígaselo. Oye, mire, tienes una mirada, pero sé creyente, no seas incrédulo. Te vas a encontrar con Jesús. Escúcheme, si Cristo resucitó, nos lo vamos a encontrar y nos va a condecorar o nos va a juzgar. Pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Y qué hacía Juan? ¿Qué hacía Pedro? Chupe para que afine. ¿Quién lo mandó a no creernos? Y María, ¿qué cree que hacía? (28) Entonces Tomás respondió. Ayúdenme aquí a leer. ¿Qué dijo Tomás? No los oigo. ¿Qué dijo Tomás? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Diga conmigo: Tomás quedó sano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tomás queda sano aquí. Levante la mano derecha y yo oro para que quede sano. Toda incredulidad se va de ti, de tu corazón, de tu alma. Usted que te cuesta creer, que has perdido la perspectiva de la eternidad, que te has dejado enrollar por el mundo y crees que eso es todo. Hay vida eterna y un día entregarás cuentas de lo que hayas hecho al Señor vivo. Mirarás también sus manos, mirarás su costado, y el que te salvó en la cruz del Calvario un día te condecorará o te condenará. Padre, que hoy esta palabra quede en el corazón de tus hijos, y te pido que los convenzas a todos los que han venido aquí, que tienen espíritu de incredulidad, de duda, sean sanos. Padre, aféctales la alegría, el gozo, porque cuando tenemos gozo no necesitamos bailes, no necesitamos rumbas, no necesitamos discotecas, no necesitamos este mundo para ser felices, porque nuestra felicidad está en ti, Señor. Padre, yo te pido que todos los que estamos aquí aprendamos a gozarnos, a ser felices en ti. Que esta doctrina, que este marco teológico, Señor, afecte nuestras emociones, afecte nuestras conductas, Señor, afecte nuestras reacciones, que podamos gozarnos. Te pido que esta iglesia entre en un avivamiento, en un gozo, en una felicidad, porque tú resucitaste y porque tú vives, nosotros también viviremos.